El día de hoy hemos planteado dos temitas. No sé si nos da el tiempo. La primera consulta que quería hacer es un poco conversar sobre un tema que está tomando demasiada relevancia en nuestro país y es el tema de las medidas urgentes contra la corrupción. Ante eso planteas, hay un link incluso en el Facebook en el que planteas 7 medidas urgentes. A ver, empecemos con la primera, por favor. Es verdad que el tema de la corrupción ya ha penetrado demasiado es. en la administración pública peruana y es necesario ahora pues dar estas medidas urgentes. Una de las primeras medidas es lo que se llamaría la protección del denunciante de actos ilícitos. ¿Por qué? Porque en la administración pública hay pues empleados que son testigos que alrededor están cometiendo delitos. Y el problema es que ellos no pueden irlo a decir al jefe porque el jefe está muchas veces está coludido en el coludido. Claro. Tampoco se lo puede decir al colega porque también está coludido y así, si lo dice a alguien, en ese momento él va a tener, por ejemplo, medidas de amenaza, todo tipo de despido, por ejemplo. Entonces, él va a tener todo tipo de problemas para denunciarlo. En el mismo entorno del trabajo y en general, así es. Exacto. Entonces, es a él a quien se debe proteger. ¿Por qué? Porque él es un testigo privilegiado, necesario para la fiscalía. Por ejemplo, es un testigo privilegiado para la fiscalía. ¿Quién no soñaría con tener un testigo que ha visto todo de adentro? Claro. Y documentos, además, no solamente que le han dicho, que le parece, no, tiene documentos fehacientes en la mayoría de los casos. Claro. Exacto. El tema es que acá en el Perú eso no se ha implementado. El año pasado hemos tenido el decreto de urgencia 003 que lo mencionaba, pero fue más una mención, porque nunca en un año se ha llegado a reglamentar. ¿En un año ya? En un año no se ha reglamentado aún. Wow, ¿cuánto tiempo? Y entonces yo creo que esto va a continuar, porque mientras no haya reglamentación, obviamente la ley es letra muerta. Exactamente. Entonces yo creo que si queremos de verdad empezar, hay que empoderar al denunciante, porque yo sé que en el Perú, en la administración, hay gente honesta, gente buena. Que se sorprende de todo lo que ve, y que no puede realmente decirlo. Y mire, y si vemos un poquito en los últimos casos cómo han denunciado y cómo han terminado estos denunciantes. Los han despedido, los han denunciado por difamación, por ejemplo, y al final se han arrepentido toda su vida de haber dado el paso. Creo que es ahí donde debemos atacar. Más bien, en lugar de sentir que iban por el lado correcto, han sentido que más bien no debieron haber hecho eso, se han sentido como traidores dentro de ese clan malévolo. Exacto. Y también se han sentido desprotegidos, ¿no? Como bien dices. Porque veamos que en el Perú un poco la moral es al revés, ¿no? La moral es a no, digamos, denunciar estos actos. La gente que denuncia se gana problemas. Exacto, el que denuncia es el malo, en lugar de debemos apoyarlo, debemos felicitarlo y protegerlo sobre todo, pero no es el caso en nuestro país, ¿no? Ok, entonces esa fue la primera medida. La segunda que mencionas. Bueno, la segunda medida es lo que estamos viendo últimamente, es el financiamiento ilícito de partidos políticos. Los partidos políticos hasta ahora no tienen ninguna legislación que los obligue a decir de dónde vienen los fondos o en qué los han utilizado. Incluso ha retrocedido, ¿no? Porque antes se hacía un cierto informe antes, ahora se espera que termine todo el proceso, donde ya es realmente muy tarde, ¿no? Exacto. Para denunciar, para todo. Y si vemos ahora quienes han presentado ese informe, de verdad que son muy pocos, y lo que han presentado no se ajusta a la verdad. Pues presentar, por ejemplo, 150.000 soles para una campaña presidencial es de verdad una vergüenza, es una ofensa a la realidad, porque uno ve N avisos publicitarios, cada uno son 3.000 soles, creo hasta quincenales, semanales. Ahí nomás sacas la cuenta, esos avisos luminosos, 3.000 semanales. Entonces dices, ¿qué? O sea, 3.000 en la campaña, en todos, con toda la cantidad de que se ha visto, no puede ser posible que nos ocurra esto, ¿no? Exacto. Entonces, una cosa como con el no también, ¿no? Que hubo todo un desbalance por todos lados. Exacto, y al final se ha visto pues, que era demasiado evidente, ¿no? Demasiado dinero. Ahora, el tema también de fondo es de que en el Perú es el segundo país en el mundo del narcotráfico, o sea, de exportador de droga en el mundo. Por poquito estamos en el segundo, ¿no? Y estuvimos en el primer lugar, ahora sí que estamos ahí, lamentablemente. Precisamente el dinero que genera el narcotráfico es enorme, son miles de millones, los cuales en algún momento van a ir de dos maneras, sea el narcotraficante va a tratar de postular a un cargo de gestión o también va a querer apoyar, sea un congresista, sea alguien que se presente a una elección presidencial. Claro. Entonces es aquí donde debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que en otras realidades, en otros países, el dinero del narcotráfico ha penetrado la política.
y se han vuelto narcoestados, ¿no? Y eso es precisamente un gran problema que debemos... Pero ya estamos, ¿sabes? Porque incluso el narcotráfico o la delincuencia o lo que es así en general, antes apoyaba, ahora no, ahora ponen los candidatos incluso, o sea, es aún mucho más grave, porque hasta candidatos o precandidatos son cabecillas de bandas. Exacto. Entonces ya ni siquiera es una cosa de que lo hacen pensar, no, la gente que están colocando y es aún mucho más grave para nuestra sociedad, ¿no? Sí, y es gente que sabe muy bien que están siendo financiados por el narcotráfico y una vez llegados al poder son ellos quienes van a defender al narcotraficante y al crimen organizado en general, ¿no? Claro, entonces las ideas, las argucias, todo va a estar por ese lado y sí preocupa la seguridad, la salud del país, los valores, sobre todo la justicia, ¿no? Porque si estás por un lado ya coludido con delincuentes, tú vas a esforzarte en que hayan leyes anticorrupción, es bien difícil también, ¿no? Difícil. Imagínate. Y sobre todo que el narcotraficante, como es crimen organizado, va a funcionar de la mano con el elegido político. Quiere decir que en caso de que alguien quiera, por ejemplo, protestar contra este político, bastará a él para que el crimen organizado vaya y lo acalle, por no decir lo asesine. Lo asesine, como es el mafias, caso, ¿no? En otros países, estoy yendo, por ejemplo, a México prontamente como observador internacional en las elecciones, y el tema del narcotráfico es de verdad muy fuerte, muy fuerte. Sí. El caso, por ejemplo, de los 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapan, donde el alcalde mismo con su esposa, coludido con el crimen organizado, les pidió que vayan a eliminar a esos jóvenes y hasta ahora no los encuentran. Y nadie da razón de esas muertes. Estamos acercándonos en realidad a realidades como la de México. Tanto decíamos que no, pero estamos en camino a eso, lamentablemente, porque también parte de una actitud en la que falta decisión a los partidos políticos. Exacto, porque mire, la primera selección la tienen que hacer los partidos políticos. Eso es algo que debemos dejar bastante claro. Mientras los partidos políticos y no hay justificación ahora ya. No, ya no hay. Lamentable, y ellos son los primeros que deben hacer la selección. Deben ver de dónde vienen esos fondos y sobre todo si esas personas son las idóneas para poder ser elegidos en una justa electoral, ¿no? Muy bien. La tercera ahora. Vamos. Bien, la tercera es... el tercer criterio. El tercer criterio, pienso que debe ser una doble declaración jurada. Porque la primera es la que el político debe hacer al llegar, esa la declaración jurada de interés. La oficial. La oficial, claro. ¿no? Pero hemos visto que el político llega sin nada y se va millonario, con inmuebles, con posesiones de verdad que antes no tenía o que no tenía el peculio para comprárselo. Y procede a algo que es muy conocido, a encontrar testaferros o incluso a la familia, ¿no? A la familia, pues darles inmuebles, poner a nombre de ellos todas las posesiones que han adquirido de mala manera. Ahora, precisamente para evitar eso se debe hacer una doble declaración jurada, la de ellos y la de la familia en primer grado. Porque es verdad, muchos de ellos han pasado, y si ve a los políticos que tenemos actualmente, muchos de ellos han pasado inmuebles o casas, viviendas a sus familias. Entonces ahí ya no llega a la mano de la justicia y un poco que se diluye pues la investigación. Es necesario que se sepa de cómo entró y cómo salió, para ver si hay un desbalance patrimonial. Y ahí nomás se va a notar, porque nosotros en los estudios que se han hecho, en los análisis, alcaldes provinciales, distritales, gobernadores ahora también, y los presidentes en general, y congresistas, o sea, no hay pierde, o sea, creo que a todo nivel tú puedes notar que hay un desbalance súper gigantesco, ¿no? En el caso de la familia Humala, nada más, 4 o 5 casas, 6 autos, incluso en Suiza, lo sacan de una casa y se muda a dónde, a la casa del costadito, que no sabemos al final de dónde, o sea, tú dices, wow, ¿no? O sea, tanto dinero hay, tanta influencia hay. Exacto, la política entonces atrae, digamos, y mucha gente pues se ve llamada a la política para salir un poquito de su situación económica, lo cual es un grave error porque le hace un daño al país. Y entonces aquí es necesario saber si hay un desbalance patrimonial, es necesario saberlo. Y para saberlo, esta doble declaración jurada nos permitirá saber pues si él, tanto como su familia, nos han enriquecido durante este periodo, ¿no? Carlos, pero lo que me comentas es muy interesante, o sea, que haya una doble declaración jurada. Y en la declaración jurada usualmente lo que se pone es, no tengo antecedentes judiciales, ¿no es cierto? No tengo antecedentes policiales, pero mucha gente
también cree que no solamente eso, sino su capacidad de deuda, ¿no? Claro. Estoy demasiado endeudado, sobrepasé mis límites de deuda, ¿también eso es un criterio que podríamos considerar? ¿Qué Es opinas? necesario. Mire, digamos, en una sociedad que consume en la que vivimos, es normal que la gente tenga ciertas deudas de Claro, tarjetas de crédito. eso es normal, o sea, Es hay un normal. tope. La cuestión también es cómo eres como cliente, ¿no es cierto? Exacto, Imagino eso, ¿no? exacto. Y también hay ya a cuánto han llegado. Hay gente que tiene pues deudas enormes, ¿no? Y que hasta ahora no pueden pagar. Eso, por ejemplo, debería ser un indicio o un indicador Claro. para impedir a alguien de proceder a una elección o ser parte en una elección. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer al ver ese dinero, No digamos... va a poder contenerse, pues pago mis deudas. Exacto, y lo primero que han hecho, y es algo que vemos, es algo que vemos y dicho sea de paso, se me lleva a un siguiente criterio, Yuli, Sí. que es la corresponsabilidad civil y penal de dirigentes de partidos políticos por los delitos cometidos por sus Así es. elegidos. Porque mire, sucede que hay muchos partidos que funcionan como vientres de alquiler y también como plataformas para que gente sin escrúpulos llegue Acceda. a posiciones de poder. Así es. Y vemos que una vez llegados... Se olvidan del partido y se olvidan también de Claro. todo y de todos los valores, porque no hay y- nada ya. Exacto, y los dirigentes mismos Ajá. olvidan a esta gente que postuló por sus partidos. Así es. Incluso no se sienten ni siquiera reconocidos, ¿no? Para Porque nada. yo escucho ahorita con los Avengers, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero el Partido de Fuerza Popular fue el que los llevó al Congreso. Entonces ahora que Exacto. otra cosa es que se hayan cambiado, hayan salido, pero el partido tiene que reconocer antes y después, durante todo ese periodo, su responsabilidad. Exacto. Y esto podemos, digamos, judicializarlo si es que se prueba, por ejemplo, que los dirigentes faltaron a 3 condiciones básicas. La primera es la debida selección del Claro. candidato. Segundo, a capacitarlo, porque se le tiene que decir, mira, aquí no se roba, no vayas a venir a robar. O Porque sea, de pasa cierta también que a manera, veces por hay que- desconocimiento, ¿no? Ese tipo de veces de usos de los fondos públicos. Exacto. Hay gente que tiene muy buena voluntad, también he visto esos casos, que dicen, bueno, acá hay un fondo que mejor lo utilizamos para esto porque realmente aquí necesita y no sé qué. Pero cuidado, porque si haces ese tipo de cosas sin ninguna justificación, eso es malversación de fondos. Exacto. O sea, ahí hay un peligro y te puedes ir preso. O sea, clarito también para que lo sepas, ¿no? Precisamente es ahí donde tiene que ir la capacitación. Y Así un es. tercer criterio en esto es el control, porque si usted ve, ningún dirigente político controla el accionar de sus elegidos. Vaya, por ejemplo, acá a las municipalidades de Villa María del Triunfo, por ejemplo, ¿no? Ya. Vea usted los alcaldes que han habido últimamente, pertenecen a partidos políticos Uy, nacionales sí. y la manera No en son que ellos han independientes, desfalcado claro. es enorme. ¿Acaso en algún momento los dirigentes del partido político que les han permitido llegar han dicho algo? No. Yo creo que para que termine esto es necesario corresponsabilizar a estos dirigentes y traerlos también al banquillo de los acusados Así para es. pedirles explicaciones de cómo es posible que sean tan irresponsables, ¿no? Sí. De llevar a gente que no tiene ninguna preparación. Mire, es verdad que la política no exige diplomas y nada, pero un mínimo por lo menos Claro. debería ser exigido por estos dirigentes. Y además de que no se exigen diplomas, incluso hay gente que quiere ostentar algo que no tiene. Quiere ostentar diplomas, grados, experiencia a veces que no tiene también. Entonces Lo también hemos visto eso, con ¿no? esta congresista que ha fraguado sus Muchos documentos ahorita, ¿no? de- Lamentablemente, hasta de sus secundaria. compañeros fantasmas, Fa- profesores fantasmas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay que ver un mayor control, tanto dentro de los partidos como a nivel también nacional, ¿no? O sea, realmente tiene que haberse una revisión cuando uno inscribe a los precandidatos, a los candidatos ya, porque eso es después de las elecciones internas, el saber realmente con quién se está tratando, ¿no? Sí. Y el partido también que asuma, si manda ahí a una persona que tiene antecedentes o que tiene problemas, no sé, de repente no reconocimiento de hijos, etcétera, que asuma las consecuencias, que no Exacto. diga me sorprendí, ¿no? Porque eso de la ventanilla única, por ejemplo, es un poco tercerizar la responsabilidad. Hay una responsabilidad mayor en ellos. Y en esto quisiera decir lo siguiente. Los partidos políticos deben ser la sección recursos humanos de un país. Así es. Y es precisamente el filtro donde se debe hacer, el mayor filtro, ¿no?